Damos la bienvenida al arquitecto Juan Pablo Malo Rob, él es gerente de la empresa Graiman. Arquitecto Malo, bienvenido. Quisiéramos conocer desde su punto de vista qué efectos trae estas derogatorias por parte del Ministerio de la Producción relacionadas con el ámbito de alimentos y de cerámica plana. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un gusto enorme acompañarles el día de hoy en esta emisión de Antena 1. Yo creo que primero no dejó de ser una sorpresa y una sorpresa profunda, digamos así, el que de nuevo en el Ecuador caigamos en temas que están ceñidos con la famosa seguridad jurídica que todos anhelamos. Al momento en el que el último día del año se toman decisiones sobre reglamentación técnica y se justifican de una manera en la cual estamos completamente absortos, digamos así, porque no tiene nada que ver la calidad con la promoción de más Ecuador en el mundo, ni tampoco con la competitividad. Ciertamente creo que el país tiene un problema serio de competitividad que hay que atacarlo, y nosotros mismos como industriales, como parte de un gremio, hemos sido insistentes en que el Ecuador tiene que ir por esa vía. Atacar la competitividad es algo realmente de fondo y de largo plazo en lo que tenemos que centrarnos, pero posiblemente no a costa de la calidad. En ese contexto creo que esto es un error, creo que es un retroceso y sobre todo creo que no va en la línea de la construcción de políticas públicas adecuadas que regulen un mercado y que protejan al consumidor. Gustavo, creo que ahí tal vez es donde más debemos de enfocarnos. En estos días, en el debate que ha existido tal vez en redes sociales y en varios foros, se ha hablado mucho del comercio y de la industria nacional como el principal afectado. Y yo creo que en realidad debemos pensar en el consumidor. ¿Quién es el principal beneficiario y para qué esta norma fue creada y fue justificada por el INEN en su historia? Porque esta es una norma que tiene o data desde el 2008, siempre fue con el objetivo de proteger al consumidor y prohibir o limitar, evitar esa incidencia al engaño, digamos así, esa oportunidad que tiene alguien de que ciertas prácticas puedan inducir al error y al engaño en un acto comercial. En ese contexto sí creo que esto es un tema importante y tal vez un tema adicional. Usted mencionaba dos grandes rubros, alimentos y cerámica plana. En esa condición, algo que también nos llama la atención es que entiendo que en el campo de los alimentos muchas de esas normas tenían redundancia y duplicidad con actividades que lleva adelante el ARCSA y otros organismos de control, que puede ser entonces ahí sí un campo en el cual tiene sentido la simplificación y que no existan dos entidades haciendo un cruce de análisis, pero en el caso de la cerámica plana, básicamente lo que se ha hecho es dejar sin norma y sin regulación alguna al mercado como tal. Arquitecto, ese es para nosotros un problema. Arquitecto, muy buenos días. No obstante lo que usted manifiesta, el ministro afirma que con estas decisiones se marca el inicio de una intervención completa en el Sistema Nacional de Calidad, que se buscará además garantizar la transparencia, reducir trabas y costos de producción para los emprendedores y empresas que quieran ingresar o desarrollarse aquí en el mercado. La pregunta es, ¿definitivamente esto anula toda posibilidad de control de calidad de los productos que puedan ingresar? Rosana, su pregunta es buena porque yo creo que tal vez lo que nosotros debemos como consumidores y como país propender es hacia la creación de normas que busquen el desarrollo de la calidad en todos los segmentos, por fuera de las condiciones de precio y competitividad. Yo creo que la calidad es un anhelo que se debe establecer y que debe estar en políticas públicas claras. Yo esas declaraciones del ministro no las entiendo en plenitud, porque creo que las acciones que han tomado van en contra del sistema de calidad. Y le respondo tal vez con una siguiente pregunta. Si el propio INE se desdice en su justificación en la derogatoria de la razón de que los industriales locales obtengamos la certificación INEN, porque no tendría sentido seguirla teniendo, digamos así, si es que no hay reglamento contra el cual vamos a ser certificados o evaluados,
yo me pregunto qué hace el sistema de calidad y qué rol tendrá en nuestro país. Creo que esa es probablemente la principal condición que no está en análisis. ¿Hacia dónde queremos que la calidad vaya? Yo creo que el incentivo de que quienes actuamos en el mercado, sea produciendo o comercializando productos, hagamos todo el esfuerzo posible por mejorar la calidad, es un incentivo noble que el Ecuador y la política pública en general que en este país se implemente debe perseguir. Ahora, Caso contrario, tratando de ir al fondo, un problema. De ir al fondo de las cosas que respondería eventualmente si es que llega a desvelarse totalmente este tema y daría respuestas a lo que usted está proponiendo como inquietudes, arquitecto Amalo, es que esta desregulación, pues eso es lo que se está haciendo aquí en el país, responde según el Ministerio a una estrategia nacional de competitividad productiva que habría sido definida y sustentada a través de un decreto en junio del año anterior. Lo que se perseguiría con esto es, según el gobierno, eliminación de trabas a las actividades productivas y de comercio nacional e internacional. Aquí surge la primera pregunta. ¿Eliminación de trabas para quién o para quiénes? A ver, yo creo que, Gustavo, ahí tenemos que ser claros en algo. Un reglamento técnico de calidad no es una traba del comercio o al comercio. Yo creo que es la fijación de una política pública en pro de lo que el país define. Y también creo que es importante para nuestra audiencia, en este caso, que posicionemos un poco el tema de competitividad sobre la cerámica plana. En el Ecuador, hoy en día, actúan no menos de 200 importadores recurrentes de cerámica plana, y ellos, de alguna forma, controlan más del 40% del mercado local. Se importan al Ecuador mensualmente en el año 2021, un año de recuperación, no un año pico, en actividad, más o menos 1.2 millones de metros cuadrados por mes, que eso supera la capacidad productiva de cualquiera de los actores que nos encontramos en el mercado. Si yo le puedo poner en términos de competitividad, creo que eso demuestra que hay una competitividad plena y que en el Ecuador se comercializan productos de diferentes mercados, de diferentes orígenes, y que eso no ha sido, bajo ningún concepto, un limitante. Ahora, también seamos claros, ese reglamento impedía que en el Ecuador se comercialicen productos de los, digamos, extremos en términos de calidad, de los picos o los extremos de la escala, que en casi ningún mercado se puede comercializar. Y pongo un ejemplo para que nos entienda un poco mejor la audiencia. Hay zonas en el Asia en donde es permitido todavía comercializar productos que sean producidos con base de plomo. ¿Por qué? Porque ese mercado lo ha definido así. La Unión Europea ha sido muy drástica en eso. El Ecuador, obviamente, en ciertas actividades de ese tipo ha acogido norma internacional. Y hay otro tipo de componentes que no solo ataca a la particularidad del componente químico, sino también a la capacidad que tiene un producto de este tipo a desempeñarse en términos de resistencia, en términos de comportamiento físico, absorción. ¿Y por qué eso es importante? Porque la cerámica plana debe contener capacidades hidrófugas para que no se vuelva un foco de generación de bacterias, de enfermedades, hongos, etcétera, en zonas en las cuales es instalada. Entonces, ¿qué quiere o qué buscaba una norma de este tipo? Primero, dos grandes capítulos. Que ciertas cosas en el Ecuador no se comercialicen porque no se definía como un mercado objetivo y de interés nacional. Y la segunda, que lo que se comercialice en términos de rotulado se exponga con claridad para dejar trazabilidad de quién es el importador, qué lote de importación fue el que se introdujo, de qué tipología es el producto, para qué es apto, para qué es bueno, para qué tipo de desempeño tendrá, haciendo un resumen rápido. Ese mismo nivel de exigencia lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Chile, lo tiene México, lo tiene Estados Unidos y lo tiene mucho más desarrollado y con mucho más de exigencia Brasil, por ejemplo. Entonces, todos estos países lo que han buscado es que la competitividad o la competencia, la plena competencia, se dé en condiciones semejantes.
Y ese es, yo creo que un signo de interrogación que hoy día el Ministerio no nos está dando respuesta de hacia dónde queremos ir. Arquitecto, si bien usted manifiesta y advierte que los principales afectados de esto, sin duda alguna, seríamos los consumidores, no obstante, ¿cuáles serían los efectos en la producción nacional? ¿Definitivamente podrían verse seriamente perjudicadas, sobre todo a la pequeña y la mediana empresa? Yo creo que la producción nacional tiene retos complejos, Rosana, por varias aristas, digamos así. Producir en el Ecuador no es fácil. El Ecuador se ha vuelto un país caro para producir por varias razones. Además de eso, quienes actuamos en la circunscripción local, en Cuenca, enfrentamos condiciones más complejas aún por varios impactos que tienen que ver con la logística. Si a eso le sumamos que el mercado en el cual, de alguna forma, un sector importante de la producción de la SUAY va a enfrentar cambios drásticos, yo creo que puede haber una migración importante de la producción nacional o de la producción local a la importación. ¿Cuál es el principal efecto que puede suceder en un mercado desregulado? Que se vuelva un mercado de precio, únicamente de precio. Eso para alguna gente puede ser bueno. Yo creo que para el consumidor puede terminar siendo un problema, porque algo que estuvo pensado para, no sé, cumplir una vida útil de 10 o 15 años, hablemos de una renovación de una vivienda o de la construcción de una vivienda que nadie espera cambiar los pisos cada 3 años, puede ser eso una condición, ¿no es cierto? Y puede ser que una medida o una política de este tipo busque esa condición. ¿Qué va a pasar? Es tal vez difícil poner en piedra, pero sí creo que puede haber migración de fabricación local a importación, pero también puede haber una, digamos, caída de brazos ante esa permanente búsqueda de mejorar la calidad y ser competitivos por el producto per se. Por ejemplo, en nuestro caso, eso es lo que nos ha permitido ser actores importantes en la exportación y estar presentes en casi todos los países de la región. Nosotros no llegamos a Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Chile por precio. Nosotros llegamos por calidad de producto y por calidad de diseño, etcétera. Competimos de igual a igual con los mercados más sofisticados del mundo, Italia y España sobre todo, y evidentemente eso yo creo que se dio gracias a una persistente búsqueda y obviamente a una norma que no nos permite dudar que la calidad es el objetivo fundamental. ¿Cómo ve usted, arquitecto Malo, el entorno internacional? La Organización Mundial del Comercio y otras organizaciones internacionales están trabajando permanentemente. Desde hace muchos años se crearon estas entidades, entre otras cosas, para proteger los intereses económicos de los países, pero también de los consumidores. Hay, sin embargo, a pesar de todo, liberalidad en la oferta internacional. Calidad, precio, mercados, se encuentra y se ofrece de todo. Y aquí es donde entran las normas de calidad, los referentes indispensables para sustentar la defensa de los derechos del consumidor, quienes son los verdaderos afectados en un escenario sin normativa de calidad. ¿Qué es lo que puede suceder en un Ecuador sin normas o con normas mínimas? Gustavo, yo creo que su pregunta es buena porque si el objetivo del Ecuador es que exista más Ecuador en el mundo, yo creo que el estándar local y el estímulo del gobierno debería ir en ese mismo sentido, de que el Ecuador lo que ponga en el mundo sean productos de calidad, productos que le permitan un nivel de competencia plena en los mercados más desarrollados, y para eso evidentemente también hay que, perdón la expresión, no descubrir el agua tibia. Los mercados más sofisticados de la región han tomado políticas coherentes frente a esas condiciones y políticas de defensa en términos de calidad. Y tal vez en esto es mejor usar ejemplos más claros. En el Ecuador no estamos dispuestos a que las varillas de acero no estén reguladas y se puedan vender varillas que se utilicen en condiciones de construcción sin ser antisísmicas. ¿Por qué? Porque queremos de alguna forma proteger esas condiciones. No estamos dispuestos a que los neumáticos no cumplan las condiciones mínimas de calidad, por más que en el Asia y en ciertos países se produzcan. ¿Por qué? Porque obviamente queremos salvaguardar la vida de los usuarios. En ese mismo contexto, yo creo que debemos hacer lo que los mejores o
los mejores mercados y los países más desarrollados de la región han hecho, y es tener una condición clara que permita, por medio de la calidad y de políticas públicas, controlar los mercados para que no sea el precio o el importador o el actor de comercio quien define qué es lo que se vende y qué es lo que el consumidor puede acceder. La Unión Europea tiene normas muy estrictas y muy claras frente no solo al producto, sino cómo al producto fue producido en origen. El tema de mano de obra infantil, el tema de los temas ambientales, los componentes de emisiones, son altamente catalogados al momento de permitir el ingreso o no de ciertos productos a la Unión Europea. Y eso es lo que a nosotros nos exigen como país cuando exportamos banano, camarón, etcétera, en algunos casos. En el caso particular de la cerámica plana, tampoco es esto un evento de reciprocidad. La derogatoria no coincide con las exigencias que a nosotros Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos nos pone en curso. Por eso creo que el tema de comercio, la apertura de mercados, que yo creo que es algo que el Ecuador sí debe transitar, no tiene nada que ver con este acto de retroceso en torno a la regulación del mercado local. Ahí yo creo que más bien puede ser que el INE, que por más de 4 ocasiones ha declarado que esa norma era pertinente en el paso de probablemente 13, 14 años, ha cambiado drásticamente de criterio, y esas son probablemente las dudas más importantes que nosotros tenemos, y también lo que creo que pone en clara evidencia si es que este tipo de instituciones deben permanecer en el tiempo o no. Usted señalaba, arquitecto Malo, de que la industria cuencana tiene ya de por sí ciertas restricciones y limitaciones de tipo logístico. Sin duda usted estará refiriéndose a las carreteras, el estado de situación de las carreteras, que son tema de tratamiento prácticamente diario por los medios de comunicación, el limitado aeropuerto con el que contamos, incluso el tema de los puertos. Hemos conocido de que a través de la concesión turca que se hizo del puerto en la provincia del Oro, Puerto Bolívar, resulta para los propios exportadores de banano del Oro más económico utilizar Guayaquil que Puerto Bolívar. Todo esto incide en esta otra provincia austral, que es la provincia de la Azuay. ¿Cómo está Azuay? ¿Cómo está la industria Azuay en términos de competitividad? ¿Qué riesgos y problemas enfrenta? Gustavo, el tema que usted acaba de posicionar en la entrevista es yo creo que fundamental y nos debería llevar a una reflexión profunda a todos. Le doy algunos datos que nos pueden ayudar en esa discusión. En Cuenca, el sector o el valor agregado bruto que se genera, el aporte al PIB que se genera, proviene en mayoría, el componente más importante, que creo que llega al 25% aproximadamente, viene del sector industrial. Eso quiere decir que obviamente las industrias que están presentes en Cuenca hacen un esfuerzo significativo para desarrollar y llevar adelante producción en Cuenca, sabiendo que es un mercado complejo y una ubicación en medio de un valle que tiene y nos obliga a transitar por unas vías calamitosas con carga de ida y de vuelta para poder llevar nuestros productos terminados al puerto o a los mercados grandes de consumo como son Quito y Guayaquil. Pero yo creo que ahí, si le sumamos ya los problemas de competitividad que tiene el Ecuador y le ponemos en una posición aguda a la realidad de Cuenca, creo que nosotros como partícipes de ese desarrollo local sí tenemos que elevar cierta preocupación, porque estamos entrando en una situación crítica, creo yo, de bastante desatención para que esos intereses se confabulen en el pro de un desarrollo o crecimiento en el tiempo. De alguna manera, yo creo que nosotros hemos renunciado a exigir, solicitar y planificar la construcción de grandes hitos como sí se dio en los años 70, 80, que he escuchado en varias ocasiones a Enrique Serrano en esta misma radio expresar y comentar acerca de lo que el CREA hizo en esta región y por qué probablemente Cuenca es hoy producto de lo que en ese momento se planificó y se decidió.
Yo creo que de eso nos queda poco y por otro lado, no le puedo dejar de comentar que veo con mucha preocupación la forma en la cual los actores locales, los actores políticos, son bastante reticentes a tocar los temas de peso, los temas profundos, digamos así, de esta región en pro de una construcción conjunta de objetivos comunes. Así es, el ejemplo está claro, perdóneme la interrupción, pero solamente uno de los legisladores, y tenemos que decirlo con nombre y apellido, Juan Pablo Llorés, el único que públicamente se ha pronunciado sobre este tema. No hemos escuchado a los otros legisladores, al señor alcalde, a la señora prefecta, hablar sobre este tema que es importante para la región. Gustavo, yo ahí debo reconocer su permanente búsqueda de el tema de la competitividad y el tema del centralismo en la agenda de la radio. Soy un asiduo radioescucha de este medio y yo creo que ese es un problema. O sea, nosotros tenemos y hemos renunciado a que como conjunto, como sociedad, discutamos los temas profundos o los temas importantes para la región. Le pongo un ejemplo que probablemente puede ser un poco ácida el comentario. Días atrás, el concejal Omar Álvarez, en una entrevista con usted o en este medio, decía sin ningún tipo de duda que en Cuenca se debe prohibir el uso de suelo industrial de alto impacto. El problema frente a esa reflexión es que quiere o posiciona la idea de que todas las industrias significativas de esta región, cartón, por no poner nombres, cartón, línea blanca, cerámica plana, neumáticos, lácteos, cárnicos, que representan el 43-42% del empleo de esta región, deben irse o no pueden crecer. Ese es un poco el nivel de la discusión y el nivel de razonamiento que estamos teniendo para el futuro de Cuenca. Yo creo que si el principal generador, el principal empleador de la región, que nos ha permitido después de un esfuerzo de 20, 30 años, que pudo haber tenido su origen ciertamente en el CREA y en esa magnífica decisión de impulsar el desarrollo local, nos está llevando a que hoy día empecemos un proceso de deconstrucción y de migración. Yo creo que tenemos un problema de magnitud, porque las autoridades locales permanentemente son ajenas a los problemas de fondo que atraviesa la región. El tema de competencias, yo creo que nos ha llevado a que pasemos de una delegación de competencias a una declaración de incompetencia. Cada uno de los actores, cuando tiene que enfrentar un tema profundo como la vialidad a Guayaquil, la respuesta de todos ellos es que no son competentes, que eso lo tiene que resolver alguien más. Esa no era la Cuenca de hace 20, 30 años cuando se hacían proyectos de ciudad, proyectos profundos de transformación, las centrales telefónicas que permitieron que Etapa sea lo que es hoy día. Esas, yo creo que no era la mística con la cual las autoridades cuencanas llevaron al desarrollo a esta región. Y esa sí creo que es una arista de preocupación que deberíamos elevar y discutir, porque se nos puede estar yendo de las manos algo que en algunas ciudades del Ecuador ha sido irreversible y que termina posicionando a una ciudad lejana, como en este caso nosotros en el sur del país, lejana del puerto y lejana del poder político, en una ciudad insignificante. Y eso sería terrible y desastroso para esta región. Sí, gracias por lo de su sintonía, arquitecto Amalo. Nuestra posición con respecto a la minería metálica, si usted nos escucha, de hecho es muy clara, sobre todo en lo que se refiere a las amenazas a las fuentes de agua, y no vamos a cambiar, pero eso no quita que tengamos también esa visión en el sentido de que la industria tiene muchos cuellos de botella. Uno de ellos es la falta de parque industrial o de parques industriales. Un parque industrial que se lo concibió, se construyó hace casi medio siglo ya, que es lo único que se tiene, y la industria tiene este cuello de botella que no puede desarrollarse en el país, además de todos los temas logísticos que usted ha señalado. Son temas que tienen que resolverse, y parte de esto es lo que tiene que asumirse ahora justamente en el marco de estas discusiones de PUCS y PDOT. ¿Cómo ve usted, a propósito, es el tratamiento de estos temas en lo que se está discutiendo en el municipio de Cuenca? A eso me refería, Gustavo, con la reflexión que hacía sobre las declaraciones del señor concejal días atrás.
Yo entiendo y creo que el tema de la minería es un tema de profundo debate y de discusión, y de nuevo es un tema que todos debemos de alguna manera tomar partido, posición y análisis, como usted lo menciona, porque estar en contra y probablemente tener un criterio formado sobre ello no está mal. Yo lo que creo es que Cuenca tiene que enfocarse en la construcción de consensos claros de hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, otro análisis que debería llamarnos un poco la atención: estamos en medio de un proceso de construcción, entiendo yo, de una represa y de un proyecto de generación eléctrica en Soldados. Y de alguna forma un grupo de personas toma la decisión de parar ese proyecto. Está bien, puede ser que haya razones que deriven en que hayan ciertos temas que se tienen que atender, pero creo que la generación hidroeléctrica, el control de caudales, son temas de profundo interés de los cuencanos. Nosotros necesitamos garantizar fuentes de agua y necesitamos garantizar control de caudales para que no suceda lo que ha sucedido los últimos años en medio de un invierno un poco agresivo. Pero en ese orden de cosas, yo sí creo que los concejales, los principales actores políticos de la ciudad, el gobernador, la prefecta y el alcalde, deben ser quienes estén al lado de la construcción de un proyecto de ese tipo. Porque si no, lo que sucede es que en la discusión de un plan de ordenamiento territorial o un plan de uso y gestión del suelo, empezamos a tocar los temas de poca relevancia y no los temas de fondo. Yo he leído bastante del documento que se presentó al Consejo Cantonal y déjeme decirle, Gustavo, que hay muy poco sobre el futuro de la industria en ese documento. De hecho, no hay un parque industrial. Hay ciertas zonas en las cuales se habla de que podrían darse usos de suelo industrial, pero no se dice con claridad qué tipo de suelo industrial, qué tipo de actividades industriales y cómo esta provincia, esta región va a seguir desarrollando lo que hoy día es. Si el 43% del empleo y el 25% de la generación es la industria, está muy bien que nos preocupemos del turismo también, que hay que desarrollarlo, porque Cuenca es una ciudad preciosa, pero representa el 2% de sus ingresos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta ciudad siga un nivel de desarrollo y por lo menos no decrezca o no migre? Yo creo que esos temas que son fundamentales y que de alguna manera trazan la estrategia hacia donde debería caminarse, no se están discutiendo con ese nivel de profundidad. Efectivamente, así es. En todo caso, hay ejemplos muy claros de lo que usted ha señalado. Uno de ellos es este comité de manejo de la cuenca del río Machángara, zona de la cual proviene el 50% o más del agua que se consume, agua potable que se consume en Cuenca, y es un ejemplo de cómo la intervención del hombre, esa interacción con la naturaleza, puede ser altamente eficiente, productiva y positiva para la sociedad. Etapa, por otra parte, a pesar de los retrocesos sufridos en los últimos años, no deja de ser un referente internacional en cuanto al manejo del agua y del medio ambiente, pero en otros temas hay mucho por hacer. El tiempo, lamentablemente, se nos ha terminado. Arquitecto Malo, quizá una reflexión final sobre estos temas y sobre todo sobre acciones efectivas que puedan realizarse ante el gobierno central para que este tema que nos ha convocado en esta mañana, el de la derogación de normativas de esta desregularización que intenta hacer el gobierno de Guillermo Lasso, ojalá pueda ser revertida. Sí, y en este punto yo quería consultarle también, arquitecto, si es que existe la posibilidad o si se ha pensado desde el sector involucrado, del sector productivo e industrial, algún tipo de medida legal. No conozco bien cuáles serán los procesos, pero se me ocurre pensar una acción de protección, una medida cautelar. ¿Cuáles son las acciones que ustedes han previsto precisamente para combatir estas decisiones? Voy por su pregunta, Rosana, y hago una pequeña reflexión final de cierre. Nosotros hemos hecho y hemos participado en reuniones permanentes, tanto con el comité de calidad, digamos así, o con las autoridades que están a cargo de este tipo de reglamentación. Se han abierto foros de conversación con el ministro. Debo decir que el ministro Prado ha tenido apertura plena a escuchar las posiciones y eso es digno de saludar. Obviamente estamos en un proceso en el cual esto se debe discutir y en esto hay que estar claros también que no es una discusión entre la industria y el ministerio, la autoridad. Es una discusión bastante amplia entre la cual participan gremios de importadores,
gremios de productores, industriales, importadores como persona natural y el propio Estado, más la academia, porque uno de los roles que estuvo presente en la construcción de este reglamento fue siempre la academia. Entonces, yo espero que eso dé frutos y que eso camine hacia la construcción de un beneficio común, no de una protección o tampoco de una posición particular que es la que no debería salir ganando. Finalmente, Gustavo y Rosana, les agradezco por la invitación. Creo yo que en este caso es importante que tengamos en el país regulación suficiente para que el consumidor siempre pueda, al momento de adquirir, hacer un examen de discernimiento de lo que compra, que la declaración de lo que viene en la caja y en el embalaje del producto sea coherente con el desempeño del mismo y que evidentemente se promueva la plena competitividad y sobre todo un mercado justo, un mercado en el cual las cosas primen en pro de quien debe tener el beneficio final. El tema de Cuenca es un tema complejo, Gustavo. Yo creo que ahí hay bastante oportunidad de mejora para que Cuenca vuelva a tener ese protagonismo, ese ímpetu con el que se desarrolló en los últimos 30 años y el que le ha permitido ser la ciudad con mejores condiciones de empleo, de empleabilidad, de salario promedio y de educación también, porque mucho de lo que sucede alrededor de la academia localmente es producto del nivel de desarrollo que tiene esta región. Yo creo que todo eso sí debería ser una preocupación de nuestras autoridades y también de nosotros como ciudadanos. Probablemente ahí todos hemos descuidado un poco la discusión y sí creo que este tema de la delegación de competencias nos ha vuelto bastante incompetentes a todos porque hemos decidido renunciar a lo que no está claramente afincado en nuestro escritorio y eso es grave, es complejo y puede ser un mal presagio de futuro para nuestra región. Gracias por su presencia en este noticiario, arquitecto Malo. El arquitecto Juan Pablo Malo es gerente de Graiman. Se ha referido a este proceso de desregulación que está intentando llevar adelante el actual gobierno. Esto es ya en lo concreto la eliminación que se ha dado en los últimos días del año pasado de reglamentos técnicos de calidad referente a grupos de productos alimenticios, así como a cerámica plana.